Capítulo 9. Protocolo de atención a personas con discapacidad en procesos penales. Las personas con discapacidad pueden ser sujetos o partes procesales como personas procesadas, víctimas o testigos. En todos los casos, es de suma importancia que los operadores de justicia actúen con un enfoque de derechos humanos y bajo el principio de reconocimiento de igualdad ante la ley que gira alrededor de las personas y su voluntad. En general, como hemos mencionado, se debe respetar la opinión de la persona con discapacidad en todos los asuntos que les afecten, y con más razón cuando está implicada en un proceso judicial. Cuando la persona con discapacidad participa como víctima o presunta víctima en un proceso penal, se cuenta con el Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, testigos y otros participantes en el proceso. A través de todos los partícipes en la investigación preprocesal o en cualquier etapa del proceso podrán acogerse a las medidas especializadas de protección y asistencia para precautelar su integridad y no revictimización cuando se encuentren en peligro. COIP 2014, artículo 445. En este programa pueden participar personas con discapacidad y es fundamental que se trate esos casos pensando en el derecho de la persona con discapacidad a su autonomía e independencia, con base en el mencionado principio de no revictimización, que se encuentra establecido en la Constitución de la República del Ecuador en los siguientes términos. Las víctimas de infractores penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. CRE 2008, artículo 88. Las y los operadores de justicia deben adoptar medidas adecuadas para garantizar el principio de no revictimización, lo que incluye tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso físico, adecuar los espacios a las necesidades de las personas con discapacidad física y sensorial, evitar prácticas que pueden resultar victimizantes, como por ejemplo la solicitud de más de un testimonio de la persona con discapacidad o generar un encuentro directo con la o el agresor. En cuanto a la recepción de testimonios, se recomienda efectuar la diligencia al inicio del proceso por única vez y que dicho testimonio sea suficiente para el resto de etapas del mismo, a menos que hayan supuestos que cambien el curso de la investigación, en cuyo caso se recomienda que la recepción de un nuevo testimonio sea bajo un enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad y solamente sobre los nuevos indicios. Sin perjuicio de lo anterior, las mayores dificultades en la resolución de casos en los que intervienen personas con discapacidad suelen darse cuando se trata de personas con discapacidad sensorial, intelectual o psicosocial, mental, como personas acusadas o procesadas. En estos casos, sería un error reducir la investigación a una declaración de inimputabilidad de la persona, sin cerciorarse si el hecho realmente ocurrió, y si la persona participó en él con conciencia y voluntad, es decir, sin dar la oportunidad a la persona con discapacidad a intervenir de manera autónoma. En esos casos, para evitar lo anterior, se sugiere que las y los operadores de justicia se dirijan en primer lugar a la persona con discapacidad y puedan con ello tener un conocimiento a fondo de lo sucedido, removiendo prácticas que vinculan algún tipo de discapacidad con la inimputabilidad de la persona, alegando que no puede comprender el significado del hecho. Suprema Corte de Justicia de México, 2014, 75. Lo anterior, en cumplimiento al principio de oralidad del sistema procesal penal que se desarrolla en las audiencias, tal como prevé el artículo 563 del COIP, y atendiendo a las necesidades de las personas con discapacidad en cuanto a la necesidad de contar con intérpretes que pueden utilizar todos los mecanismos, medios o formas alternativas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan su inclusión en el proceso penal. Lo anterior no obsta para estar acompañados por un intérprete de confianza. COIP 2014, artículo 563. Por lo tanto, la intervención de las personas con discapacidad en las audiencias debe llevarse de acuerdo a su situación y su desarrollo. Para el cumplimiento de este derecho, se utilizarán elementos técnicos tales como circuitos cerrados de televisión, videoconferencia o similares,
por una sola vez. Se incorporará como prueba la grabación de la declaración en audiencia de juicio. COIP 2014, artículo 504. Además de los elementos técnicos, se debe tener en cuenta a las y los intérpretes de los lenguajes alternativos y aumentativos de las personas con discapacidad. La cámara de Gesell, un medio para evitar contacto directo entre víctima y agresor o agresora. En cuanto a la necesidad de evitar el encuentro directo con la o el agresor, se sugiere la utilización de la cámara de Gesell, una sala compuesta por 2 habitaciones contiguas, separadas por un vidrio espejo unidireccional que constituyen 2 áreas, una de entrevistas y otra de observación o reconocimiento. En la primera, se ubican las personas que van a ser observadas y sobre quienes se realizarán las diligencias requeridas. En este espacio se permite el ingreso de una persona que facilite la comunicación o un acompañante de confianza para las personas con discapacidad como algo excepcional, pues no está permitido el ingreso de personas ajenas al proceso a ninguna de las áreas. En la segunda, se ubican las personas que observan y presencian las diligencias sin ser vistas. Si una persona con discapacidad hace uso de la cámara, ya sea en el área de entrevista o en la de observación, debe conocer las razones para las que asiste y tener toda la información sobre la misma. Cuando interviene una persona con discapacidad intelectual, se recomienda que las y los operadores de justicia se tomen un tiempo para comunicarse directamente con ella y se aseguren que comprendió el procedimiento a seguir. Las y los operadores deben preparar con antelación los recursos para la utilización de la cámara por parte de una persona con discapacidad. Debe informar con lenguaje sencillo a la persona con discapacidad la razón por la que asiste, asegurarse que la persona ha comprendido la naturaleza de dicha actuación y permitir que ingrese con una persona de su círculo de confianza si ella lo requiere. Aspectos generales a tomar en cuenta en procesos penales en los que participa una persona con discapacidad. La imputabilidad y conciencia de la antijuridicidad en los casos de personas con discapacidad intelectual o psicosocial mental dependerá del nivel de discapacidad. Por lo tanto, es relevante la actuación de peritos y peritas en este sentido, ya que de su informe se desprenderá la determinación de culpabilidad de la persona acusada. Cuando un caso ingresa por la unidad de flagrancias, es importante que el agente que hace la detención respete los derechos de la persona con discapacidad y, dependiendo del tipo de discapacidad, realice las gestiones procesales pertinentes. Es fundamental que se asegure que la persona comprende el motivo de la detención, para lo cual debe utilizar un lenguaje sencillo y hablar despacio en el caso de personas con discapacidad intelectual. Cuando se trate de la detención de una persona con discapacidad sensorial, debe asegurarse por cualquier medio que la persona comprende el motivo de la detención y sus derechos. En todas las etapas, se recomienda permitir el acompañamiento por parte de personas de confianza como una medida establecida en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, siempre que la persona con discapacidad así lo requiera y que se permita respetar los tiempos de la persona acusada, que a veces resultan limitados o demorados en los casos de las personas con discapacidad psicosocial, mental y discapacidad intelectual. Para los casos de personas con discapacidad sensorial, es importante contar con los medios adecuados para que la persona pueda comprender su participación dentro de la investigación y la gravedad de los hechos. También es crucial que él o la fiscal se asegure que la persona cuenta con los medios adecuados para dar a entender su versión de los hechos. En las audiencias se recomienda tanto a las y los fiscales como a las y los juzgadores tomar las medidas necesarias para garantizar la efectiva participación de las personas con discapacidad procesadas. Algunas sugerencias son: identificar con anticipación a las personas con discapacidad, hablar despacio y de forma clara, sin tecnicismos, especialmente cuando se trata de personas con discapacidad intelectual y auditiva, limitar de ser necesario el número de asistentes en la audiencia y procurar que la persona con discapacidad esté acompañada por una persona de su confianza. En casos de condena a una persona con discapacidad, la o el juez podrá determinar el arresto domiciliario como una medida alterna a la prisión o reclusión, si de esa manera se garantizan los derechos de la persona acusada,
siempre que no se utilice la discapacidad como forma de exención de responsabilidad o culpabilidad, ya que lo que se pretende es que las personas con discapacidad no evadan sus obligaciones con el resto de la sociedad y que en caso de infringirla puede tener las condiciones necesarias para cumplir la pena que le corresponda. Los ajustes razonables que se adopten en las audiencias serán cruciales para obtener la información que requieren los y las juzgadores para el desarrollo del proceso. De ahí la importancia de actuar conforme los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Análisis de casos penales en los que intervienen personas con discapacidad psicosocial, mental. Las complejidades en los casos judiciales en materia penal dependerán del tipo y el nivel de la discapacidad de la persona que interviene en el proceso, principalmente para los casos donde están involucradas personas con discapacidad psicosocial, mental e intelectual. En ese sentido, las y los operadores deben estar preparados para actuar con respecto a los derechos humanos de las personas con discapacidad y adoptar las medidas necesarias acorde a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin de generar un cambio de paradigma del modelo de sustitución al modelo de acompañamiento, permitiendo así la participación directa de las personas con discapacidad, como lo mencionado en los primeros capítulos. Se sugiere que las y los juzgadores, cuando traten casos de personas con discapacidad psicosocial, mental, eviten su internamiento en centros de acogida y adopten medidas de seguimiento con exámenes periódicos para evaluar los avances, asegurando la seguridad de la persona y de las personas a su alrededor, ya que en muchos casos las personas con discapacidad psicosocial, mental, pueden mejorar sus condiciones de vida a través de tratamientos médicos. El siguiente caso es de una mujer procesada con discapacidad psicosocial. La señora María es una mujer de la tercera edad que sufrió violencia física, psicológica y sexual en su matrimonio de 30 años, especialmente durante los estados de embriaguez de su marido. Como consecuencia de ello, se separó hace 6 meses de él. Sin embargo, por unos arreglos en la casa, se mudó por un tiempo al departamento de una de sus hijas donde se alojaba también su marido. Una tarde, María fue al médico y le dieron la noticia que posiblemente tenía cáncer. Regresó abatida a la casa y en la noche el marido quiso tener relaciones sexuales, pero ella se negó. Él fue muy insistente y agresivo, por lo que María tomó un martillo y le golpeó en la cabeza varias veces, quitándole la vida. Luego, con la sangre, escribió en la pared: «Gracias, general». Los exámenes médicos y los peritajes psicológicos determinaron que María tuvo un trastorno psicótico breve, que no recordaba lo sucedido y no tuvo conciencia de sus actos en el momento del crimen. También mencionaron que dicho trastorno era fruto del estrés causado por la violencia acumulada y el momento sensible al enterarse de un posible cáncer. En el proceso, se encontró a María culpable de parricidio y se le condenó a una pena reducida por ser una persona de tercera edad. Sin embargo, en el diagnóstico sobre la situación actual de las personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas privadas de libertad en los Centros de Privación de Libertad del Ecuador, 2013, consta como una persona que padece de Alzheimer, una enfermedad considerada como una discapacidad según la OMS que puede causar inimputabilidad, de la cual no se menciona en ninguna instancia del proceso. Al no constar este análisis en el proceso, se pudieron omitir importantes requerimientos de cuidados durante el tiempo de privación de libertad y el seguimiento del caso. El análisis del trastorno mental transitorio puede resultar complejo, y para ello se requiere contar con el apoyo de peritos o peritas especialistas en el tema. Ese análisis debe hacerse necesariamente con base en una interacción con la persona con discapacidad, comunicándose directamente con ella y comprendiendo sus propias necesidades y motivaciones. Análisis de procesos penales en los que intervienen personas con discapacidad intelectual. Una persona con discapacidad intelectual puede tener rasgos físicos que evidencian esta condición, pero su apariencia no denota en sí una falta de capacidad de responder por sus actos, como bien lo mencionamos anteriormente. En ese sentido, las y los operadores no pueden asumir que una persona que físicamente denota una incapacidad intelectual es inimputable o requiere de representante para comparecer ante un proceso penal. Es más,
puede que una persona tenga discapacidad intelectual leve y que ésta no sea evidente, como en el siguiente caso. Rosa es una mujer de 25 años con discapacidad intelectual que asiste a una unidad de educación especial. Un día no llegó a tiempo a casa luego de las clases, por lo que su madre se preocupó y le pidió a su yerno que le busque. El yerno, en la búsqueda, vio que Rosa salía de un parque cerca del colegio al que asistía, y al llamarle por su nombre, un hombre joven que le acompañaba salió corriendo mientras Rosa se detuvo y empezó a llorar. Cuando se encontraron, Rosa le dijo que ese hombre había abusado sexualmente de ella, por lo que fueron tras él y le llevaron a la policía. Aprehendieron al hombre y le hicieron los exámenes físicos y psicológicos correspondientes a Rosa. En la denuncia, Rosa mostró un carnet de discapacidad. Los exámenes dictaminaron que existían rastros antiguos de ruptura de membranas y que no se evidenciaban indicios físicos de golpes o heridas producto de abuso sexual. Luego del testimonio del hombre y de dos amigas, se determinó que Rosa y el acusado eran novios hace 8 meses y que mantuvieron relaciones sexuales durante ese tiempo. El acusado mencionó que nunca se había dado cuenta de la discapacidad de Rosa y que las relaciones sexuales mantenidas fueron siempre consensuadas. En primera y segunda instancia se declaró inocente al acusado. Sin embargo, cuando el caso llegó a la Corte Nacional, la Sala consideró que no había una correcta interpretación de los hechos, pues no se tomó en cuenta la declaración de la víctima por ser una persona con discapacidad, sino que se había dado mayor peso a las declaraciones del acusado y las testigos por ser personas sin discapacidad, incurriendo en un acto discriminatorio y contradiciendo lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Sala consideró que el nivel de la discapacidad de Rosa, al ser leve, no le impedía tener conciencia y voluntad sobre su vida sexual, que ella evidenciaba capacidad para saber cuándo y con quién mantener relaciones sexuales, y que ella se había negado a tener relaciones el día del suceso, lo cual no fue escuchado por el acusado. Con estos elementos se le declaró culpable al acusado. En este caso, se evidencia una correcta aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues se reconoce el principio de igualdad ante la ley en los términos del artículo 12 de este instrumento jurídico, y se promueve su directa participación en el proceso, respetando su derecho a ejercer su capacidad jurídica. Análisis de procesos penales en los que intervienen personas con discapacidad física. En los casos en que haya una persona con discapacidad física acusada, es importante que el juez o la jueza establezca ajustes razonables para garantizar sus derechos mientras esté privada de libertad. En ese sentido, una persona con discapacidad física que utiliza silla de ruedas requerirá que el centro de detención cuente con las adecuaciones arquitectónicas necesarias para que pueda desenvolverse por sí misma. La o el juzgador podrá establecer medidas de seguimiento para estos casos. El siguiente es un ejemplo de una persona con discapacidad física acusada en un proceso penal. José trabaja en una inmobiliaria de la capital. Un día recibió una llamada del señor Sánchez, ofreciéndole un terreno en el centro norte de la ciudad. Al ser un terreno muy bien localizado, José estaba feliz de hacer el negocio, y lo comentó con un amigo. Este se extrañó de la noticia, pues conocía al dueño del terreno y había escuchado hace poco que no tenía intenciones de venderlo. Se contactaron con el dueño del terreno y él le dijo que efectivamente el terreno no estaba en venta y cayeron en cuenta que se trataba de una estafa. Llamaron a la policía y siguieron con las negociaciones con el señor Sánchez para tener elementos de acusación. Un día el señor Sánchez citó a José en una notaría con el fin de finiquitar el negocio. José acudió con unos agentes policiales encubiertos. Descubrieron que el señor Sánchez había falsificado la copia de la cédula del dueño del terreno y le había cambiado la fotografía por la suya, con el fin de configurar una venta ilegal. Los agentes le llevaron detenido al señor Sánchez, que se moviliza en silla de ruedas, y en razón a que tenía 6 denuncias más por estafa, el juez consideró que no se le podía otorgar una medida alternativa a la privación de libertad y le sentenció a 5 años. En el centro de privación de libertad, el señor Sánchez ha declarado que debe pagar a sus compañeros para que le ayuden a ir al baño, porque su condición necesita de ayuda para asistirse en sus necesidades básicas.
En este caso, se comprobó que el señor Sánchez abusaba de su discapacidad para generar confianza en las demás personas y estafarles falsificando documentos de identidad. A pesar de su discapacidad física, el señor es imputable, pues en sus actos hay elementos de antijuridicidad y en consideración a que su conducta era recurrente, el juez, en uso de la sana crítica, consideró que no era procedente otorgarle medidas alternativas a la privación de libertad. En este caso, lo que se requiere es que se adopten ajustes razonables y medidas de accesibilidad en el centro de detención donde se encuentra, para no vulnerar sus derechos mientras se encuentra en él. Estas medidas podría dictar el juez que conoció el caso como una condición a la resolución que emana. Análisis de casos penales en los que intervienen personas con discapacidad sensorial. Se sugiere a los operadores adoptar medidas que permitan garantizar que la persona con discapacidad sensorial ha comprendido la información que está recibiendo y también tomar las precauciones necesarias para garantizar su accesibilidad. Estas medidas pueden ser: hablar despacio en caso de discapacidad auditiva, evitar el uso de palabras técnicas, requerir acompañamiento o intérpretes en caso de ser necesario, y la inclusión de lenguajes alternativos y o aumentativos para garantizar la directa participación de la persona con discapacidad. Recomendaciones generales para analizar casos en el ámbito penal. Las y los operadores de justicia deben actuar en todo momento acorde a los principios del enfoque de derechos humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cuando las personas con discapacidad psicosocial, mental o intelectual son las acusadas o procesadas, las o los operadores de justicia deben interpretar lo sucedido, sin reducir la investigación o una declaración de inimputabilidad del acusado o acusada. La y los operadores deben tomar las medidas necesarias para garantizar el principio de no revictimización de víctimas o presuntas víctimas con discapacidad. Para ello se recomienda adoptar medidas de ajustes razonables de acuerdo al tipo y nivel de discapacidad, especialmente en cuanto a la recepción de testimonios. Se recomienda el uso de la cámara de Gesell para evitar el contacto directo de la víctima con su agresor o agresora. Las audiencias en las que participen personas con discapacidad deben llevarse de acuerdo a la situación y desarrollo de la persona, especialmente si se trata de personas con doble condición de vulnerabilidad. Las y los operadores de justicia deben garantizar el acceso de las personas con discapacidad y aplicar medidas de ajustes razonables, como requerir apoyo de intérpretes o personas de su círculo de confianza, de ser el caso, bajo el criterio de convencimiento que va más allá de la duda razonable. En el caso del delito flagrante, el o la agente policial que hace la detención debe asegurarse que la persona con discapacidad comprende el motivo de la actuación y sus derechos frente a ella. La labor del o la fiscal es fundamental en la determinación de la inimputabilidad de las personas acusadas que tienen discapacidad psicosocial o intelectual. Por ello, es importante que su actuación se enmarque en los preceptos de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad.